Oración inicial. Rezamos con la oración del Año Misionero Arquidiocesano. Señor Jesús, Maestro de vida y esperanza, nos acercamos a vos que nos esperás junto al pozo del encuentro, para que nos animes a buscar nuestra verdad más profunda, para que nuestros cansancios ante tu mirada se hagan carga ligera, para que recordemos que somos misión y entonces el testimonio sencillo de nuestra vida ayude a que otros te conozcan, te amen y te sigan. Señor Jesús, danos de esa agua que sacia nuestra sed de misericordia y ternura y nos deja sedientos de anunciarte. Danos del agua de tu confianza en el Padre. Danos de esa agua que nos anime a salir a buscarte a las periferias, donde nos cuesta ir por nuestros miedos y comodidades. Señor Jesús, amigo y compañero de camino, abrí nuestros ojos para que podamos en todo verte y en todos descubrirte, y así correr a nuestros hermanos y contarles el gran gozo de haberte encontrado. Amén. Día 2. Encontrarnos con la identidad de Jesús es descubrir la existencia más profunda del ser humano. Motivación. Es una experiencia primordial para el ser humano la apertura al tú divino, aun en el caso de que tal apertura se viera inhibida por las más diversas razones o se limitase a ser implícita o inconsciente, o incluso aunque fuese negada. Es imposible sustraerse a este encuentro, aunque sea posible tratar de reducir su incidencia, por miedo o por cálculo interesado. Teniendo muy presente que Dios es el radicalmente otro, el encuentro con Él tendrá que asumir, antes o después, las características de un choque. La fe, en cuanto tal, es fenómeno de alteridad, dado que es confianza y entrega de sí al radicalmente otro. Tal vez por eso sea esta la más extrema, fatigosa, incisiva, compleja y profunda experiencia de alteridad para el ser humano. Finalmente, en la perspectiva cristiana, hay que recordar que la relación no se establece como una entidad divina abstracta e informe, sino con un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu. Un Dios que tuvo una manifestación visible en un rostro y con nombres concretos, los de Jesús de Nazaret, con su palabra y su vida, con una presencia que prosigue en el tiempo y en la historia, con una propuesta existencial que surge directamente de Él y pone a cada uno frente a la responsabilidad de una respuesta que no puede ser delegada. Lectura del Evangelio de Juan. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con las samaritanas. Jesús le respondió: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Lección divina. Los samaritanos eran descendientes de dos grupos.
Primero de los israelitas que no habían sido deportados o desterrados cuando cayó el reino del norte en manos asirias en el 722 a.C., y por otro lado por aquellos extranjeros traídos por el rey de Asiria. Leemos: Así Israel fue deportada lejos de su suelo, a Asiria hasta el día de hoy. El rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia, de Cut, de Abá, de Hamat y de Sefarvaim, y lo estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y ocuparon sus ciudades. Pero cuando comenzaron a establecerse en ese lugar, no veneraban al Señor, y el Señor envió contra ellos leones, que hicieron una masacre. Entonces dijeron al rey de Asiria: La gente que has deportado y establecido en las ciudades de Samaria no conoce la manera de honrar al Dios de ese país, y él les envió unos leones que les hicieron morir, porque ellos no conocían la manera de honrar al Dios de ese país. El rey de Asiria impartió esta orden: Manden allí a uno de los sacerdotes de Samaria que yo he deportado, que vaya a establecerse allí y les enseñe la manera de honrar al Dios de ese país. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue entonces a establecerse en Betel y les enseñaba cómo se debía venerar al Dios de Israel. Pero la gente de cada nación se hizo su propio Dios y los instalaron en los templos de los lugares altos que habían construido los samaritanos. Cada una de las naciones obró así en la ciudad donde residía. La gente de Babilonia hizo un Sucot Benot, los de Cut un Nerjal, los de Hamat una Asimá, los habitan un Nifat y un Tartak. En cuanto a los sefarvaitas, continuaron quemando a sus hijos en honor de Adremalec y Anamelec, dioses de Sefarvaim, pero también veneraban al Señor y establecieron sacerdotes elegidos entre su propia gente para que oficiaran en los templos de los lugares altos. Así, aunque veneraban al Señor, servían al mismo tiempo sus propios dioses según el rito de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy, ellos practican los ritos antiguos, no temen al Señor ni practican los preceptos, los ritos, la ley y los mandamientos que dictó el Señor a los hijos de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. Agua viva, este es el mejor ejemplo del malentendido joánico, en el que Jesús está ofreciendo un agua que da vida, mientras que la mujer entiende un agua que corre en oposición al agua estancada que se contiene en las cisternas. Aunque el pozo de Jacob era considerado una fuente de la que emana el agua, en esta conversación parece que el pozo deja de ser una fuente para pasar a ser una cisterna. La fuente de agua viva no es más el pozo, sino Jesús. A cada intención respondemos: Señor, danos agua viva. Porque no sabemos cómo llenar de sentido nuestras vidas. Señor, danos agua viva. Porque necesitamos llenarnos de tu vida para testimoniarla y anunciarla. Señor, danos agua viva. Porque no siempre tenemos la valentía de vivir tu evangelio. Señor, danos agua viva. Te invitamos a que encuentres un gesto o compromiso que haga que tu oración y tu encuentro con Jesús Palabra se haga concreto y actuante en tu vida personal y comunitaria.